Saludos, apreciados amigos, Javerim, Javerot, bienvenidos a una emisión más del programa Yahad, continuando con esta interesante serie en la cual estamos profundizando acerca del texto popularmente conocido como los Hechos de los Emisarios, y por eso es que hemos llamado a esta serie Explorando los Hechos de los Emisarios. Y como de costumbre, nos acompaña nuestro apreciado maestro Immanuel. Shalom, Immanuel. Shalom Rab, shalom a todos los presentes. Un gusto estar nuevamente acá con ustedes. Pues hoy comenzamos una nueva sección de este libro, lo que hemos llamado la segunda parte. Es decir, lo que estudiamos en la primera parte era una especie de prólogo en el que el autor está tratando de hacer una conexión entre su primer tratado, lo que popularmente se conoce como el libro de Hechos, y su el primer tratado popularmente conocido como Lucas, su segundo tratado popularmente conocido como Hechos. Así que creando una conexión entre ambos, ya pasamos en esta ocasión a la segunda parte, donde va a comenzar el autor a desarrollar, a escribir la historia de los eventos en Jerusalén. Recuerden que ese es el contexto. Los hechos de los emisarios en Jerusalén, Judea, Samaria y el confín de la tierra. Así que iniciamos una sección muy particular de este nuevo libro. Sería como transitar desde la ausencia física de Rabbi Joshua de Nazaret, el Mashiach, a los hechos propios de los emisarios, ya sin estar la presencia física del Mashiach. Así que será muy interesante abordar sobre este tema y sobre todo teniendo presente que esta serie estamos tratándola acerca de un texto ya publicado que es la primera traducción al español del Códice Sinaítico, con notas y comentarios desde una perspectiva hebrea. Así que vamos a adentrarnos. El maestro Immanuel va a estar haciendo lectura de estas nuevas secciones. Vamos a compartir en pantalla el texto. Como les decía, la parte número 2 que vamos a iniciar hoy es desde el capítulo 2 de Hechos hasta el capítulo 8, pero vamos a hacerlo gradualmente. Así que hoy vamos a iniciar con esta segunda parte, pero solamente con la primera sección. Y vamos a cubrir entonces en esta primera lectura, Hechos 2, del 1 al 4. Adelante. Influencia divina se manifiesta en los seguidores de Yehoshua. Cuando llegó el día 50, los seguidores de Yehoshua estaban reunidos. De repente sonó desde el cielo un gran ruido, como el de un viento muy fuerte, el cual llenó toda la morada donde estudiaban. Se les dejaron ver llamas de fuego que se iban dividiendo, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos de la influencia divina. Fue así como empezaron a comunicar el mensaje con fluidez verbal, según la influencia divina les daba la habilidad para expresarse. Fin de la lectura. Bueno, comenzamos entonces adentrándonos a esta lectura semanal con la hermosa ayuda de las notas que tiene el texto en esta traducción del Códice Sinaítico. Y bueno, la mayoría de las personas que han estudiado y han leído este texto se dan cuenta que estamos en presencia de un relato que es usado mucho en el mundo occidental y sobre todo en la religión cristiana, malentendido y malinterpretado en algunos casos. Y sobre todo que esta traducción trae una gran luz de lo que es la interpretación correcta del texto en contexto con la Torá. La mayoría de las traducciones dicen que llegó el día de Pentecostés. Aquí encontramos el día 50. ¿A qué se refiere esto, Rabí? ¿Será lo que siempre conocemos como Shavuot? Así es, así es. Y no debemos de perder de vista que ese es un documento de hace aproximadamente 2000 años. Así que sí, en realidad en nuestros días, esta celebración que se ha popularizado en el presente como Shavuot ha tenido a lo largo de la historia muchos nombres.
Así que no es de extrañarnos que también haya sido conocida como el día 50. De hecho, en la propia Torá, esa celebración tiene diferentes nombres. Por ejemplo, se le llama Hag HaKatzir, que es la fiesta de la cosecha, porque en esta ocasión se marcaba el principio de la cosecha del trigo en el verano. También se le llamaba, como bien decía el maestro Manuel, el nombre quizás más popular, Shavuot, que significa en plural semanas. Shavua en singular, Shavuot en plural, porque se hacía un cómputo, o sea, se contaban 7 semanas y al próximo día, entonces, que era llamado el día 50, tomaba lugar la conmemoración. Así que el día 50, Shavuot, las semanas, Hag HaKatzir, la fiesta de la cosecha, son títulos de esta celebración que tomaban lugar en tiempos antiguos. Inclusive en la literatura talmúdica, en Josefo, también se le llama Atzeret a esta celebración, que es Atzeret significa la conclusión de un periodo. Así que el hecho de que esto lo digo porque he visto algunos comentarios de ciertas personas que nos dicen, ¿por qué se le llama en el texto el día 50? Lo que se ha popularizado en español como Pentecostés, que en realidad es una especie de transliteración, por así decirlo, del término griego. Así que el hecho de que se le llame el día 50 no significa que sea un día diferente a lo que ya conocemos en la tradición hebrea. Luego, su significado, ¿qué significado tiene en el primer siglo tras la manifestación del Mesías? ¿Qué significado tiene Shavuot o el día 50? Lo veremos más adelante. Muy bien, sí, vamos a seguir leyendo para hacer un poco de contexto. A mí me gusta mucho justamente que esta traducción en cierto modo nos conecta con prácticas que los hijos de Israel siempre han mantenido. Y creo que confirmaría escucharlo directamente de usted, porque fíjese, en la mayoría de las traducciones dice que ellos estaban reunidos o estaban sentados, pero aquí la traducción dice que ellos estaban en la morada donde estudiaban. No deja ahí la interpretación del lector qué es lo que estaban haciendo, porque muchas personas cuando dice estaban reunidos, entonces pueden especular sobre qué estaban haciendo allí reunidos. Pero aquí automáticamente la traducción nos está en cierto modo especificando qué estaban haciendo reunidos. Estaban estudiando. ¿Qué nos comenta sobre esto? ¿Hay alguna diferencia? Dice la nota que literalmente dice estaban sentados. ¿Por qué se interpreta estar sentado como estudiar? Excelente anotación. Sí, literalmente dice estaban sentados. Ahora, si tenemos presente el contexto de este texto, es un texto judío del primer siglo, acaba el autor de informarnos que se encuentran en una celebración hebrea dictada por la Torá. Entonces tenemos que leer el texto en ese contexto. Si el texto literalmente dice sentados, vamos a la mentalidad hebrea. ¿Qué significa estar sentados? ¿Por qué tiene el autor que decir que los discípulos estaban sentados justamente en la celebración de Shavuot? Y resulta que el término sentados, que es lo que significa, que es lo que se traduce literalmente, tiene un segundo significado técnico en el lenguaje hebreo, entiéndase, en la mentalidad hebrea. Estar sentados significa también, o puede significar técnicamente, ya no la posición física o corpórea, sino el hecho de estar estudiando, porque apunta a ese lenguaje concreto en que la persona se sentaba para estudiar. Por lo tanto, identificar a alguien como sentado técnicamente podía significar alguien estudiando. Y quiero traer la evidencia que de hecho se encuentra en las notas al pie de la página para aquel que desea adquirir la obra. Hoy vamos a mencionar solamente algunas notas de ellas. Tenemos en el libro de Lucas, en el libro de Marcos, donde Josué está hablando
en un contexto, en una casa de estudio, y allí se hace mención de perushim, de estudiosos, de piadosos, que se encontraban sentados, porque es una traducción literal. Recuerden que estamos ante un texto hebreo y fue traducido al griego de una manera, podemos decir, literal. Muchos textos no fueron traducidos, sino, vamos a decir, sí, traducidos, pero no interpretativamente, sino literalmente. Y esto nos ayuda de cierta manera para comprender el texto. Quiero citarles algunos textos para que lo comprendan de mejor manera. Por ejemplo, en el primer tratado del autor de Hechos, tenemos Lucas 5:17. Dice, un día en que él estaba enseñando, y Josué estaba enseñando, dice el texto, habían allí sentados algunos perushim y maestros de la Torá. ¿Por qué identificarlos como sentados? ¿Qué más da si están sentados o de pie? La realidad es que el término sentados identifica el objetivo por el cual estaban allí. Estaban estudiando, estaban escuchando las enseñanzas de Josué. Pero eso no solamente toma lugar en los escritos de los primeros discípulos, sino también en literatura rabínica, una de las más antiguas, el Tratado Avot o el Pirkei Avot, en el capítulo 2, Mishnah 7, dice el texto, Marbe Yeshiva, Marbe Jochma. Mientras más Yeshiva, más sabiduría. ¿Qué significa Yeshiva? Justamente estar sentados. Y es por esto que los centros de estudios hebreos o judíos son llamados yeshiva, además de Bet Midrash, un centro de estudio, de análisis del texto, también son llamados yeshivot, porque es identificando el objetivo de la reunión, estar sentados, pero describiendo una vez más a través de un lenguaje concreto la acción. Así que esto, obviamente, alguien pudiese decir, es una interpretación que haces, Abdiel, pero no hay evidencia alguna, no hay un contexto a través del cual puedes decir que el autor simplemente quiso decir que ellos estaban sentados. ¿Por qué no? ¿Por qué interpretar que estaban estudiando? Bueno, el contexto del evento de Shavuot, de Pentecostés, apunta para que se justifique esta traducción de estar estudiando en lugar de estar sentados. ¿Por qué? Porque todos nosotros sabemos que parte de la celebración de Shavuot es estudiar en esa celebración. ¿Por qué? Porque el contexto de Shavuot es conmemorar la entrega de la Torá. Por lo tanto, es costumbre del pueblo hebreo en esa noche en que se recibe la celebración de Shavuot. Recuerden, los días hebreos comienzan en la noche. Así que se inicia la celebración, se hace la santificación de ese día y la gente pasa toda esa noche en vela, estudiando el texto de la Torá. Porque imagínense, quizás la imagen sería muy apropiada, apreciado Immanuel. Es como el niño que celebra, digamos, su cumpleaños. Y en ese día se le va a regalar, digamos, un obsequio. ¿Qué hace ese niño tras recibir el obsequio en ese día de celebración? El niño no se va a dormir en esa noche. El niño seguramente comenzará a jugar con sus regalos, ¿cierto? Porque lo aprecia, le da valor. Pues exactamente la tradición judía es esa. Celebramos, conmemoramos la entrega de la Torá, el regalo que Hashem nos dio en el monte Sinaí a través de Moshe la Torá. Y esa noche, entonces, nos quedamos despiertos estudiando el texto de la Torá, estudiando ese regalo divino. Así que esto nos justifica para poder traducir, en lugar de estaban sentados en Shavuot, estaban estudiando en Shavuot. Excelente. Una vez escuché una interpretación del Salmo que dice, Inematov, mira cuán bueno y hermoso es. Entonces dice, habitar todos juntos. Entonces utiliza el término shevet, que viene justamente el mismo vocablo.
Y un maestro interpretaba que habitar todos juntos en armonía también lo interpretaba como estar sentados estudiando. Entonces vemos que no es una interpretación fuera de lo que es el contexto de la Torá o el contexto hebreo, sino que es la costumbre. Y aquí nos enseña algo. Si no conocemos cuál es la costumbre, el contexto de los que están viviendo, los actores de ese acontecimiento, es muy fácil tergiversar o interpretar lo que están haciendo otra cosa. Cualquier cosa que se nos ocurra. Pero el texto y el contexto es claro. Shavuot, estudiar la Torá, estar sentados, no hay de otra. Esa es la vida. Moshe le dijo a los hijos de Israel, esta es la Torá, estudienla y cuiden su cumplimiento. Y por eso, hasta textos antiguos como Abot dice, siéntate y apégate al polvo de los pies del maestro, porque era una costumbre estar sentado justamente a eso. Y todo junto es bonito, porque la palabra yeshiva justamente implicaba en la antigüedad justamente que todos estaban sentados, o sea, todos estaban en unidad. No había ni mayores ni menores, todos se unían en pos de recibir la Torá. Algo bien bonito también para que entendamos justamente cuál es el objetivo de este tipo de yeshivot. Seguimos. Este texto de verdad que tiene cosas que me gustaría durar toda la noche compartiendo, pero vamos a resumirla. Se le dejaron ver llamas de fuego. La mayoría de las traducciones habla de lenguas de fuego, Rabí. Incluso dice la nota que literalmente dice como lenguas de fuego. ¿A qué se refiere este hebraísmo? ¿Y por qué no dejarlo como la mayoría de las traducciones, lenguas de fuego? Excelente anotación porque volvemos otra vez a la raíz de nuestro tema principal y es que este es un documento hebreo, aunque esté en idioma griego, la fuente es hebrea, el concepto es hebreo y aquí hay una evidencia más. Lenguas de fuego es lo que literalmente dice el texto, pero es que lenguas de fuego es un hebraísmo, una expresión idiomática que se registra, de hecho, en el capítulo 5, el verso 24 del libro de Isaías. Estamos hablando del idioma hebreo, repito, un idioma concreto que expresa las ideas basadas en lo que podemos ver, lo que podemos palpar, lo que podemos sentir. Así que lenguas de fuego se debe a que las llamas del fuego en hebreo son llamadas lenguas por la forma que tienen. Y claro, esto ha hecho también que el lector quizás se confunda porque a continuación se va a hablar de un milagro a la hora de transmitir ese mensaje y dado que lengua puede significar también idioma o forma de hablar, ha hecho también pensar que en esta ocasión pues se está hablando realmente de lenguas de fuego, entiéndase, idiomas de fuego, cuando en realidad no es la traducción más apropiada. Lo que simplemente quiere decir el autor es que hay fuego, hay un fuego que se está dejando ver en estas personas. Y sí, apuntando a una capacidad de transmitir, de hablar, pero no como se ha interpretado popularmente, y de esto vamos a hablar más adelante. Solo quiero que tengamos esa idea sin completarla de momento para no abordar sobre temas que leeremos a continuación, pero sí tener presente que el contexto y el texto sigue siendo de contexto hebreo. Excelente, sí. Yo creo que en la antigüedad siempre se usaban los paralelismos y las imágenes. Sí. Lengua aparece una llama, así como la lluvia, eran como flechas. Entonces las goticas de lluvia, muchos se imaginaban que eran como flechas que llegaban al cielo. De ahí viene la palabra Geshem, lluvia. Entonces sí, es muy importante. Vamos a esperar leer estos 3 segmentos en contexto, pero yo creo porque va a venir una interpretación muy profunda y reveladora de lo que ocurrió aquí, que yo creo que va a derrumbar estructuras que se han levantado interpretativas durante muchos siglos. Seguimos leyendo y dice que todos ellos fueron llenos de la influencia divina y empezaron a comunicar el mensaje con fluidez verbal. El punto 7 dice hablar con otras lenguas y entonces encontramos nuevamente otro hebraísmo. ¿Cuál es la diferencia entre hablar con fluidez verbal y hablar otras lenguas? Ya que justamente, como mencionaba,
esta es la base para una de las peores interpretaciones que ha ocurrido en este texto. ¿A qué se refiere este hebraísmo? ¿Fluidez verbal o hablar muchas lenguas? Exacto. Tan solo bastaría que eh, los intérpretes o los analistas del texto tuvieran cierta noción del idioma hebreo, o inclusive quizás no hay que conocer el idioma hebreo, pero por lo menos saber ciertas expresiones idiomáticas, y esto asistiría al intérprete para poder componer o transmitir una explicación más contextual. Por ejemplo, ledaber bilshonot aherot, que es lo que se traduce en español o en griego, hablar en otras lenguas, es una expresión idiomática que aparece en la literatura rabínica. Y no significa que el rabino que está hablando en otras lenguas, literalmente, esté empleando otros idiomas para expresar una idea, sino que está expresando la idea, pero con facilidad de palabras. Claro, también puede significar que está haciéndolo en otro idioma, también lo implica, pero el énfasis es la facilidad de transmitir. Y esto es lo que está tomando lugar. Anteriormente dice el texto que recibieron Ruach HaKodesh, la influencia divina. Es decir, estos discípulos están siendo influenciados por un poder sobrenatural, el cual les permite transmitir un mensaje directamente del Todopoderoso. Exactamente como tomamos lugar con los profetas. Están bajo influencia divina. Yo, para crear un contexto, una explicación quizás más práctica, siempre trato de traer expresiones idiomáticas en el mundo de habla hispana, porque son la mayoría de los que nos acompañan en estas charlas. Y me di la tarea de buscar algo que tuviese que ver, alguna expresión idiomática en Latinoamérica que tuviese que ver con la manera de hablar, que tuviese que ver con el habla, con la lengua, con la boca. Y recordaba que en el Caribe, en lo que es República Dominicana, Cuba, existe una expresión idiomática, y esta es dar muela. ¿Qué significa dar muela? Esa persona está dando muela. ¿Qué significaría? Claramente es una expresión idiomática. Su significado no se encuentra en una interpretación literal. Dar muela en el Caribe significa hablar en demasía, o inclusive tratar de convencer a alguien. Estás dando mucha muela. Estás hablando demasiado. Pero curiosamente, en Colombia, según me informé, significa algo muy diferente. Dar muela en Colombia significa comer demasiado. Así que imagínense, en una región, digamos, en un continente, dos países, dos zonas geográficas, los dos hablan español, sin embargo, hay una expresión idiomática exactamente, literalmente en la misma en ambos países, pero su significado es diferente. Así que lo mismo, el mismo principio tenemos que aplicarlo cuando estamos tratando de comprender un texto de hace miles de años atrás. Tenemos que analizar si se trata de una expresión idiomática, porque claramente hablar en lenguas o hablar con lenguas, que también puede ser traducido de esa manera, hablar con lenguas no tiene un significado, digamos, razonable o coherente si lo analizamos desde el punto de vista literal. Así que claramente estamos ante una expresión idiomática, un hebraísmo, y su significado se encuentra en el idioma hebreo, porque lengua equivale a expresión, a fraseología, a manera de expresarse, y creo que acá lo que sucede son básicamente en el texto dos milagros. El primero es que la inspiración divina ha descendido a los discípulos de Yahushua por el Sehut, por el mérito del Mashiach, y ellos se han inspirado, o el Eterno los ha inspirado a hablar, a transmitir un mensaje. Y lo segundo que va a tomar lugar es que hay algunos entre los presentes
que los van a escuchar en su propio lenguaje. Y esto queda muy claro, lo analizaremos más adelante, porque si los discípulos tuviesen la capacidad de hablar en todos los lenguajes del mundo, imagínense cuántos discípulos estuvieran presentes. Y además, la pregunta sería, ¿por qué algunos de los presentes no los escucharon? Y comienzan a burlarse de los que están allí presentes. O sea, si los discípulos están hablando en todos los idiomas, ¿por qué burlarse? Lo analizaremos, como bien decía Manuel, una vez que concluyamos estas tres lecturas. Perfecto. Entonces vamos a ver si entendí. Ledaber Bilshonot Ajerot habla de la capacidad de indicar o transmitir una idea. Entonces el lenguaje o lengua equivale a expresión, a fraseología. Hoy en día incluso tenemos lo que es el lenguaje científico, técnico, escrito, oral, facial. Entonces lo resumo de esa manera. También significa la capacidad de comunicar una idea más sencilla. Por ejemplo, yo soy profesor de la universidad y yo tengo algo que está en lenguaje técnico. Yo lo voy a pasar a un lenguaje coloquial para que las personas me entiendan. Esa es una forma de decirlo, ¿cierto? Ok, correcto. Perfecto. Muy bien, se entendió el mensaje. No, de hecho hay comentarios de académicos del libro de Hechos que dicen que en realidad ellos estaban interpretando el texto de la Torá de una manera novedosa y que esto fue lo que le causó la burla o la risa para los que estaban allí presentes. Así que, en definitiva y de manera conclusiva, si entendiéramos Ledaber Bilshonot Ajerot, hablar en otras lenguas como lo percibe el mundo, ¿cómo se llama? El mundo protestante, el mundo religioso, de hablar en lenguas extrañas. Entonces, ¿qué diríamos cuando esa misma expresión o frase idiomática aparece en los textos rabínicos? Que también los rabinos hablan al estilo cristiano, ¿no es cierto? Sería absurdo. Así que el contexto siempre nos ayuda a comprender de mejor manera el texto. No, claro, y me gusta que justamente si están interpretando, dando una nueva interpretación o tratando de exponer los profetas y la Torá al público, se une con el contexto de que estaban sentados estudiando, porque ahí automáticamente implica de que no podemos divorciar lo que está ocurriendo unos versos antes a lo que ocurre después. Generalmente la interpretación divorcia los sucesos y de repente estaban estudiando y de repente comenzaron a divagar, ¿no? Estábamos hablando de Torah. Y hoy en día sucede con nosotros. A veces damos una exposición de Torah, a veces hablamos de lo que es la halajá evolutiva y a otros les parece que tienen, a los que tienen una forma muy cerrada de ver la halajá o una visión legalista de la Torah, dice, ¿qué están hablando estas personas? Entonces imagínense, dentro de este mismo contexto puede ocurrir, no necesariamente tenemos que estar hablando en un lenguaje enredado para verlo así. Rabí, ¿qué le parece si leemos la siguiente sección para hacer un poco de contexto y no explayarnos tanto en esta? Exacto. El 2.2. Acá lo tenemos en pantalla. Okay, dice, israelitas diaspóricos escuchan el mensaje en su propio idioma. Residían en Jerusalén hombres piadosos procedentes de todas las diferentes agrupaciones israelitas que hay bajo el cielo. Y al oír aquel ruido, la multitud se reunió y quedó desconcertada porque al hablar ellos, cada uno los oía en el idioma propio. Estaban todos atónitos y asombrados diciendo, miren, todos esos que hablan no son galileos. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestro idioma en el que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia alrededor de Cirene, visitantes romanos, tanto oriundos de Judea como también forasteros, cretenses y árabes. ¿Cómo es que los oímos hablar de las maravillas del Todopoderoso en nuestros idiomas? Aquí se comienza a poner la cosa muy buena, porque ya el contexto que estamos haciendo nos está como que aclarando lo que está ocurriendo, pero
vemos que aquí hay algo muy interesante y no sé si quieren mencionarlo en este momento cuando hagamos un poco de contexto. Estamos hablando de que habían personas de múltiples lugares y generalmente algunos por desconocimiento piensan que eran un conjunto de no judíos o no israelitas que estaban allí por casualidad, o qué tipo de personas era esta y qué hacían allí. Eran observantes de la Torá y estaban cumpliendo alguna misma. ¿Qué nos puede hablar de forma general de esto? Excelente anotación. De hecho, es interesante notar que el Códice Sinaítico, que es la fuente para esta traducción, no registra en la primera oración el término judaioi, que significa judíos. O sea, en la mayoría de los manuscritos, de hecho, en todos los manuscritos antiguos, la primera oración dice: residían en Jerusalén piadosos judíos o judíos piadosos, porque tal parece que en cierto momento de la historia algún copista quiso clarificar que quienes estaban presentes en esta ocasión tendrían que ser judíos porque están celebrando Shavuot o Pentecostés, una celebración ordenada para el pueblo de Israel. Pero este documento no registra el término judíos, simplemente dice que residían en Jerusalén hombres piadosos, procedentes de todas las naciones. Y es por lo mismo que decía el maestro Emanuel, porque quizás alguno pudiese pensar, pero ¿quiénes son todos estos reunidos en Jerusalén? Entonces algún copista quiso aclarar la idea y así se transmitió a través de los textos. Pero este texto, el Códice Sinaítico, no registra el término judíos porque tal parece, según mi opinión, que es un texto más antiguo y transmite una idea antigua que si el que recibe el texto comprende el contexto, no es necesario aclarar que son, perdón, judíos. ¿Por qué? Porque estamos hablando del contexto de una celebración de la Torá y claramente están ellos perpetuando un legado para Israel y esta es la observancia de Shavuot. Ahora, lo interesante acá a resaltar es que eran hombres de todas las naciones y si no se comprende el contexto histórico, lo que estaban experimentando los israelitas en aquel momento, quizás no se pudiera apreciar el contexto. Resulta que los israelitas estaban dispersados por todo el mundo romano en aquel entonces. Recordemos que aunque tras el exilio de Babilonia, sí, muchos judíos regresaron, otros no. Así que más o menos, según los especialistas, la misma cantidad de judíos que estaban habitando en Judea o en Israel en el primer siglo, también estaban en el exilio la misma cantidad o en la diáspora. Y esto hacía entonces que la etnia israelita fuese híbrida. ¿Qué significa híbrida? Que aunque sí se identifica como una etnia israelita o judía, dado a que vivieron mucho tiempo en la diáspora, pues era inevitable quizás el contraer matrimonios mixtos, asimilarse a ciertas culturas, y es por eso entonces que ya tenemos en el primer siglo los israelitas identificados por zonas geográficas. En otras palabras, que cuando se habla de los elemitas, de los medos, de los partos, estamos hablando de israelitas elemitas, medos que son israelitas, partos israelitas, romanos israelitas. Y todo esto yo creo que es una manera muy fantástica, muy importante del autor para ya desde el principio comenzar a crear el contexto de lo que tomará lugar a partir de la mitad del documento de Hechos, cuando Saúl de Tarso, Yehudá, Shila, Barnejbá, comienzan a viajar a la diáspora. Es decir, comienzan a ir justamente a todas estas naciones o pueblos donde se encuentran los israelitas. Así que aquí se nos está creando, yo creo que el autor nos está creando el contexto.
las bases de cómo el mensaje finalmente llegará a lo que dice Josué, Ketzeh Aretz, esto es, al confín de la tierra. Así que creo que es un buen, digamos, un preámbulo, una manera en que el autor ya va creándonos el contexto para comprender de mejor manera lo que tomará lugar después. Sí, ¿no? Y sin duda alguna, leer este texto en este contexto aclara muchas cosas, porque siempre tú ves carta de Shaul a los romanos, pero en ningún momento se relaciona que Shaul le está escribiendo a los romanos, le está escribiendo justamente a estas etnias, a estos israelitas que están en Roma. Entonces, todo esto aclara la direccionalidad del mensaje y no descontextualiza lo que en realidad Shaul y los emisarios están haciendo. Y a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que ¿dónde se encuentran? Se encuentran entre las naciones. Correcto. Ese mapa, Rabí, tan interesante, que nos quiere mostrar allí. Bueno, con esto les quiero mostrar qué tan lejos, de dónde, o sea, miremos desde qué tan lejos vinieron los israelitas a Jerusalén. O sea, imagínense el viaje que se dieron. Esa es la descripción. Estos son todos los lugares de donde ellos vinieron. En otras palabras, sí son efectivamente piadosos, como dice el propio texto. Ahora, esto no significa que, imagínense que son 3 celebraciones que el propio texto de la Torá ordena a los israelitas a subir a Jerusalén. Existían, digamos, excepciones para los israelitas que vivían en la diáspora. Es decir, no se les obligaba a subir a Jerusalén a aquellos que vivieran fuera de la tierra de Israel, porque era muy difícil, obviamente. Esto conllevaría a no solamente gastos monetarios, sino posiblemente la pérdida de la vida de la persona, el abandono de la esposa, de los hijos. Así, o sea, estamos hablando de viajar hace 2000 años. No es exactamente como hoy lo podemos hacer. Así que imagínense, personas fuera de la tierra de Israel que toman, se aventuran literalmente a este viaje tan difícil para estar en Jerusalén. Así que el mapa es para eso, para crearles el contexto y para poder apreciar este esfuerzo de esos israelitas piadosos. Si yo tuviera que hacer un viaje así de largo, tampoco era para quedarme un solo día, tenía que quedarme más o menos un tiempo que ameritara el viaje. Qué mejor que Pesaj y Shavuot como conmemoraciones importantes para estar allí. Incluso dentro de la tradición se hablan de las 3 fiestas de peregrinación, Pesaj, Shavuot y Sukkot, siendo Pesaj y Shavuot las que están juntas en ese sentido. Ayudaría mucho también a entender la necesidad. Y obviamente el Corbán Pesaj tenía que ser dado en la tierra que te mostraré. Entonces, y la cuenta del Omer, ese Omer, esa ofrenda es allá, en ese lugar que se tiene que dar. Entonces, sería como la motivación para viajar, ¿no? Para ir justamente en esa época, en ese periodo, por así decirlo. Así es. Bueno, aquí en el texto también hay algo muy importante, pero yo creo que deberíamos leer el siguiente y de esa manera ya no seguir con la lectura por hoy, pero sí, entonces enfocarnos a explicar lo que este relato nos quiere enseñar, porque de verdad la interpretación que podemos tener es maravillosa. El 2.3, Rabí. Discurso de Kefa en Judea, la dádiva de la influencia divina es una señal antes del juicio. Está escrito, todos estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? En cambio, otros, tomándolo a broma, decían, están llenos de licor. Entonces Kefa, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dirigió la palabra, gente de Judea y todos los que están en Jerusalén, que les quede esto claro y escuchen atentamente mis palabras. Estos no están ebrios, como ustedes suponen, pues es la hora tercera del día, sino que esto es lo anunciado por medio de Joel Anabí. Sucederá en tiempo futuro, dice el Todopoderoso, derramaré mi influencia sobre toda carne, y los hijos e hijas de ustedes
comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños. También sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi influencia en estos días y comunicarán mensajes proféticos. En los cielos mostraré prodigios y en la tierra señales, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día grande del Eterno. Fin de la lectura. Vamos a hablar un poquito de las notas, Rabí. Aquí algo muy interesante que generalmente se usa para malinterpretar el contexto de lo que son las lenguas, ¿no? Como se explicó, lo están acusando de que están llenos de licor. O sea, están llenos de licor, ¿por qué? Porque balbuceaban, porque estaban hablando así como los borrachos o los alcohólicos, que en realidad no se le entiende lo que dice, o qué encierra esta acusación de que estaban llenos de licor. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, muy interesante hacer notar esa sección que ha sido, como bien decías anteriormente, muy mal comprendida desde nuestro punto de vista, obviamente. Y es que la realidad de este evento sobrenatural es que los discípulos, por influencia divina, como ya dijimos, tienen la capacidad de transmitir un mensaje divino, un mensaje mesianista. Es algo obviamente renovador. Pero lo que en realidad está pasando acá no es que ellos pueden hablar en cada uno de estos idiomas que están representados en estas naciones mencionadas por el autor, sino que el milagro es que ellos pueden escuchar el mensaje en el idioma propio de ellos. Por esto es que hay algunos que se burlan, se ríen. ¿De quiénes están riendo? ¿De los discípulos? No, no se están riendo de los discípulos, porque ¿por qué reírse de los discípulos? Se están riendo de aquellos que acaban de decir: estamos oyendo a los discípulos hablar en nuestros propios idiomas. La burla de los incrédulos era entonces sobre aquellos que decían: los estamos escuchando hablar en nuestros propios idiomas. Y para confirmar esto, quiero traerles alguna evidencia de la antigüedad, es decir, otros documentos antiguos que transmitan más o menos la misma idea. Y la idea es la siguiente, que estamos hablando del contexto Shavuot, Pentecostés, la celebración de la entrega de la Torá. Y justamente en la tradición judía ancestral, registrada, por ejemplo, en el documento, en el Midrash Shemot Rabbah, se nos dice que cuando en el Sinaí Hashem comunicó la Torá a los hijos de Israel, se escucharon kolot, que se traduce usualmente como sonidos, kolot, sonidos, pero literalmente también puede significar voces. Por ello es que el Midrash Shemot Rabbah dice: no fueron sonidos, sino que fueron voces. En otras palabras, Hashem estaba hablando, pero se escuchaba en diferentes lenguajes. Es decir, se transmitió la voz de Hashem, se convirtió, digamos, como en 70, tipológicamente hablando, lenguajes. Así que la idea es la misma en este documento. ¿Respondo tu pregunta, Immanuel, de esa manera? Sí, sí. No, y algo muy interesante. Generalmente la mayoría de los comentaristas piensan que se está acusando a Kefa y a los 11 de estar ebrios, pero en realidad el mismo texto dice, cuando dice están llenos de licor, Kefa se levanta y dice estos, o sea, no nosotros, estos. O sea, que la acusación es con los que están escuchando el mensaje, porque obviamente los que no entendían lo que estaba ocurriendo, no estaban acusando a Kefa, estaban acusando a los que estaban entendiendo el mensaje, como que decir, bueno, algo pasa aquí. Pero yo veo que es muy sencillo de verlo. Lo que pasa es que siempre primero vemos comentarios y luego vamos al texto. Si vamos primero al texto y luego subordinamos los comentarios al texto, tendríamos un mayor criterio de ver lo que en realidad está ocurriendo aquí. Por muchos sitios he escuchado y he visto personas repitiendo y le preguntan: Mori Manuel,
¿por qué acusaron a Kefa de estar borracho, estar ebrio? Y resulta que el texto no lo dice. Entonces ya la pregunta no existe en sí. Hay que invitar a leer. Incluso en las mismas traducciones populares, Kefa también dice, porque estos o porque ellos. Entonces nos dice claramente a quién están acusando. Vemos también algo muy interesante y que me gustaría mencionar. Aquí se habla de el día grande del Eterno, como dice Joel Anabí. ¿A qué se refiere con el día grande, Rabí? Se refiere a un mensaje que también ha sido de cierta manera confundido o mal interpretado por lo mismo que acabas de exponer como ejemplo, porque usualmente el lector cuando lee ya tiene una idea preconcebida porque leyó un comentario. Y claro, hay veces que eso es inevitable, pero tenemos que hacer el esfuerzo como lectores de tratar de que conceptos, interpretaciones teológicas no invadan la comprensión natural del texto. ¿De qué manera? Pues primeramente, eh, familiarizándonos con el texto del Tanaj. O sea, si acá se menciona a Joel el profeta, Joel Anabí, vamos a familiarizarnos con Joel. Y eso es lo más esencial, lo más importante. Y luego los comentarios que puedan existir, los comentarios que inclusive estamos ahora virtiendo, vamos a dejarlos como suposiciones o en valor en segundo lugar. Y eso es lo que no ha tomado lugar. Pues bien, Joel Anabí nos habla de ese día grande, el día Norá, el día temible. Y es una expresión idiomática para hacer referencia a un momento del juicio. Recuerden, Yom o día que se traduce al español no significa literalmente un día de juicio, sino simplemente un tiempo, una etapa, un momento. Y inclusive la expresión que acá yo traduzco como en tiempo futuro es una paráfrasis o una traducción libre de lo que el texto en hebreo dice Aharit Hayamim, que se traduce usualmente como el fin del tiempo, el fin de los días. Porque realmente fin de los días o fin del tiempo es una expresión, pero que está sujeta al contexto de los textos. O sea, cada vez que algún profeta, algún escrito de la Torá nos hable de Aharita Yamim, del fin de los días, no apunta necesariamente al mismo momento, digamos en nuestra historia. Lo que hace referencia es simplemente al tiempo futuro. En algún tiempo futuro sucederá esto y aquello. Pues en esta ocasión la referencia es a Joel Hanaví. Joel Hanaví habla acerca de unos días, Aharita Yamim, unos días en el futuro muy particular, donde tomará lugar el juicio. Un juicio en particular al que Josué dice que tomaría lugar en aquella generación, según Mateo capítulo 24. En aquella generación iba a tomar lugar un juicio. ¿Por qué entonces, apreciado Immanuel, yo me pregunto, por qué es que aún en la actualidad hay personas que dicen los días del fin, o Aharita Yamim, como se traduce, los últimos días, están ahora? Cuando hablan, por ejemplo, de esto, de la pandemia en la cual estamos viviendo, el COVID-19, coronavirus, la gente dice, pues ahora sí, llegaron los últimos días. Bueno, pueden ser los últimos días, pero eso es un punto y aparte. Los últimos días mencionados en el texto de Hechos, en el texto de los llamados escritos de los primeros emisarios y sobre todo en el texto de Joel Hanaví, esos últimos días, ese tiempo del futuro, es el futuro del profeta, que han tomado lugar en el primer siglo. Fíjense, Shimon Kefa, el representante del movimiento de Josué, que ha legado Josué, es el que está diciendo, estamos viviendo en los últimos días. ¿Cómo puede ser que 2000 años después alguien diga que es ahora, en el 2021, que estamos viviendo en el fin de los tiempos? O sea, la persona puede decir lo que quiera decir, pero tiene que ser coherente, por favor. No puedo decir que los últimos días mencionados acá en el texto
son los últimos días de 2000 años después, porque los últimos días no pueden durar 2000 años de historia. Así que siendo coherentes, este tiempo del cual está hablando Joel Hanaví y Josué luego en el capítulo 24 de Mateo y sus discípulos lo transmiten, es los tiempos de la gran tribulación, los tiempos en el que el sol, como dice el profeta Joel, y Josué también transmite la misma idea, dice: el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo. El ejército del cielo, entiéndase, el ejército del cielo es una expresión idiomática para hacer referencia a los astros en general, se tambalearán. Y claro, habrá quien esté esperando que eso suceda de verdad, que la luna se torne roja, etcétera, etcétera. Pero realmente son expresiones idiomáticas que las encontramos en la literatura profética, es decir, en los profetas de Israel, cada vez que iba a tomar lugar un juicio sobre una nación. Por ejemplo, para Edom se menciona la misma terminología en la destrucción de Babilonia también. La luz, el sol dejará de transmitir su luz y la luna no podrá, obviamente, si el sol es la fuente de luz, la luna tampoco lo hará. Y acá el contexto es que estamos próximos en una generación a la destrucción del templo y el asedio de la ciudad de Jerusalén por el gobierno romano, por el imperio romano. Así que Josué lo que está describiendo es eso, te lo transmitió a sus discípulos antes de ausentarse físicamente, y ahora sus discípulos, Simón Kefá, está transmitiendo la misma idea. El ejército del cielo, el lenguaje figurado, los astros se van a tambalear. Quiere decir que el sistema, el gobierno de Israel va a transitar, va a pasar por una transición. La misma terminología que se empleó en otros textos. Así que lo que viene es la caída de Jerusalén. La vida judía va a cambiar después de la destrucción del templo. Y hoy, casi 2000 años después, estamos viendo la evidencia de ese cambio. Claro, hoy no es el día de adentrarnos a hablar de escatología, pero bueno, es para simplemente explicar esta idea de cómo Simón Kefá cita a Joel, al profeta Joel, y le da su cumplimiento en el primer siglo, no 2000 años después, en el primer siglo. Muy interesante. Sí, demasiado interesante. Entonces hay que hacer un ejercicio. Cada vez que el texto cite un profeta, debemos entender que la cita de ese profeta anterior es porque por interpretación estamos aplicándolo en ese momento. Entonces el vocablo ajarón, que significa postrero o último, es porque estamos en esos últimos días en que se está cumpliendo la profecía. Correcto. Esto lamentablemente le quita el discurso a muchas personas que les gusta enseñar con el miedo y con los rumores de guerra, con las pandemias, con los virus. La humanidad ha vivido muchos siglos con virus, pandemia. Imagínense qué dirían en la peste negra, que murieron 50 millones de personas, que esos eran los últimos días. Cada vez que hay un terremoto, esos son los últimos días. Pero yo creo que hay que ser un poquito coherente y enseñar bien que la escritura habla y tiene un contexto específico, y no necesitamos recurrir al miedo, a la fantasía para tratar de despertar las almas de las personas. Los mismos discípulos nos enseñaron cómo despertar esas almas. Estudiaban las escrituras, las abrían, mostraban el camino, y así nos mostraban ese método, ese sistema a seguir, el sistema de la enseñanza de Rabbi Yehoshua ben Narrat. Ama a tu prójimo, conéctate con el Creador, y vas a ver cómo ahí vamos a ir rectificando y restaurando Israel. Y a mí algo que me llama mucho la atención también, que se lo doy como consejo a los estudiantes que nos ven, es importante siempre que cuando veamos figuras, imágenes o comparaciones, busquemos siempre en la Torá. Vemos las estrellas caer del cielo en el libro de Revelación y la mayoría se imagina una lluvia de meteoritos, o dice que es un aviones que tenían estrella, los aviones de la bandera de Estados Unidos. ¿Por qué no pides que Joseph comparó a sus hermanos con las estrellas del cielo? Y quizás caer del cielo se refiere a un hebraísmo.
porque como divorciamos los textos para descontextualizar o porque así nos los han enseñado, nos quita la posibilidad de ver qué estaba en la mente del autor. Todos los autores de estos textos eran Shomer Torah o Mitzvot, eran observantes de la Torah, eran estudiosos de la Torah. Y necesitamos conocer la Torah para poder interpretar adecuadamente lo que nos están diciendo. Les animo siempre a hacer su estudio de la parasha semanal, porque eso es importante para leer estos textos. Bueno, Rabí, yo creo que ya leímos las 3 secciones y ahora sí, puede explayarse un poquito y decirnos qué ocurrió aquí, qué está pasando. Pentecostés, Shavuot, cuál es el milagro, por qué es esta fiesta, qué tan importante acontecimiento está ocurriendo acá y cómo podemos o qué parte de la Torá nos puede abrir luces para enseñarnos qué están viviendo los primeros discípulos. Adelante. Excelente el contexto que has creado. Como has dicho, hay que estudiar la Torá, la Parashat Shavua. Si estudiamos la Torá y los comentarios, es decir, y la Torá, la Haftará, la sección de los profetas, vamos a poder comprender el texto en contexto, que es lo que lleva haciendo el mundo judío de hace cientos de años. Por lo tanto, un texto como este podría ser bien comprendido en el primer siglo. O sea, hay quienes dicen, pues yo no comprendo este texto, yo no sé de qué me está hablando. Bueno, la respuesta ya la dio Immanuel. Tienes que leer la Torá, la Haftará, y vas a comprender el contexto. ¿O crees que el autor trataba de confundir al lector? No, el autor simplemente está transmitiendo una historia en términos que los lectores hebreos pudiesen comprender. Así que teniendo como patrón la Torá, lo que estamos viendo acá es que toma lugar Shavuot, Pentecostés, el día 50. Y desde la cosmovisión judía ancestral, no es nada más que una repetición de un evento del pasado. Así como Yom Kippur tiene un contexto del pasado y también una repetición profética en el futuro, es decir, en el pasado tomó lugar el pecado del becerro de oro, Moshe subió a buscar capará, la expiación, y eso se perpetúa a través del Moed, de la conmemoración de Yom Kippur, el día de la expiación. Exactamente lo mismo está tomando lugar con Shavuot. Es decir, hay una clara conexión con el Shavuot del monte Sinaí, la entrega de la Torá, y el Shavuot que está tomando lugar acá en el primer siglo. Para comprenderlo, ya dije, tenemos que estar familiarizados con el texto de la Torá. En Éxodos 19, cuando toma lugar la entrega de la Torá, se nos dice que hubieron sonidos, en hebreo kolot, que puede ser traducido como sonidos o voces, relámpagos, dice, y todo el monte de Sinaí humeaba, es decir, había también fuego, porque el Eterno había descendido sobre él en fuego, y todo el monte se estremecía con violencia. Es exactamente el mismo patrón que está repitiendo el autor en el evento acá en Pentecostés, en el día 50. El fuego, estremecimiento, con el viento, dice que había. Así que yo creo que el autor está llamando la atención a 3 eventos claves que tomaron lugar en el monte Sinaí con la entrega de la Torá y acá en Shavuot en el primer siglo. Un gran sonido, una forma de fuego y kolot, que como dije, significa, quizás literalmente queremos decir sonidos, pero también significan voces. Y como dije previamente, el Midrash entonces elabora que kolot se refiere a diferentes lenguajes. En otras palabras, que Hashem dictó la Torá y que esa Torá se escuchó en diferentes lenguajes. No es que el Eterno habló en diferentes lenguajes, sino que capacitó a las personas para que comprendieran el mensaje en diferentes lenguajes. Exactamente lo que el autor de Hechos está diciendo. El milagro no es que los discípulos hablaron en diferentes idiomas, sino que la gente comprendió el lenguaje
en diferentes idiomas. Fíjese que el único que está hablando, dice el texto, es Shimon Kefá, el que está haciendo el discurso. No son varios, es Shimon Kefá. Y se está entendiendo en diferentes idiomas. Así que el autor hace notar entonces estas mismas señales que se están presenciando en el evento del día 50. ¿Cuál es el mensaje? Que la misma manifestación divina, nubes, fuego, es manifestación divina. La misma manifestación divina que tomó lugar en la entrega de la Torá se está repitiendo una vez más, ahora por los méritos del Mashiach en el primer siglo, a ciertos hijos de Israel que subieron, piadosos que subieron de todas las, bueno, todas no, pero de todas estas naciones mencionadas acá. En el Imperio Romano subieron a Jerusalén y está tomando lugar proféticamente Shavuot. O sea, Shavuot, pero en un segundo nivel. Los israelitas van a poder experimentar la influencia divina, que era el objetivo primordial. ¿Recuerdan? Que iba a tomar lugar en el Sinaí, la recepción de la influencia divina. Hashem iba a ser parte íntima de los hijos de Israel, pero tras el pecado del becerro de oro, entonces toma lugar un intermediario, esto es el Mishkan, el tabernáculo, el Mikdash, el santuario. Ya Hashem no podría manifestarse en la persona de una manera más transparente, más conectada, más clara, más íntima, sino a través del Mishkan. Entonces, con la manifestación de Yehoshua, este intermedio queda sin uso. La influencia divina puede ser accesada por los méritos del Mashiach. Por lo tanto, tras la manifestación del Mashiach, él mismo anuncia la destrucción del templo, porque ya no será necesaria para tener acceso a la influencia divina. ¿Qué significa esto? ¿Que Yehoshua ordena la destrucción del templo? No. Significa que pudimos los hijos de Israel concretizar esta idea mesiánica de acercarnos al Creador de una manera obediente, pero no quisimos. Entonces tomó lugar la destrucción del templo. Es lo que he dicho en más de una ocasión. Nosotros tenemos un cierto libre albedrío. Perdón. Es decir, en cierto momento, en cierta hora, en cierto día, tomará lugar una transición de era. Una transición de la época del templo a la época de Ruach HaKodesh, de tener contacto directamente con la divinidad. Eso va a tomar lugar en un momento, tomó lugar en el primer siglo. ¿Cómo nos acercamos a esa transición? Nosotros tenemos el libre albedrío de hacerlo. Libremente, creando una conciencia, sabiendo que ya Hashem no desea los sacrificios, sino acercarnos a él de otra manera, o desobedeciendo y permitiendo entonces que llegase el momento del juicio, de la destrucción, en que fuimos expulsados. Primeramente se nos destruyó, o sea, Hashem permitió que el Imperio Romano nos destruyera el templo y fuésemos expulsados después del 135 de la era común de Jerusalén y luego, obviamente, por el resto del mundo. Así que, una vez más, hay un contexto, hay un patrón ya marcado. Nosotros somos los que decidimos cómo llegar allí. Lo que se ha cumplido entonces es las palabras del profeta Ezequiel, por ejemplo. Les daré un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Pondré entre ustedes el nuevo espíritu. Haré que anden en mis estatutos y guarden mis decretos. Ese es el objetivo de recibir la inspiración divina. Lo que está tomando lugar acá en Shavuot, en el primer siglo, como dijo Shimon Kefá, la influencia divina ha sido dada únicamente a aquellos que quieren hacer la voluntad del Todopoderoso. O sea, el Ruach HaKodesh es poder vivir los mandamientos. Jeremías 31:30, haré una nueva alianza con la casa de Israel, la casa de Yehudá. Pondré mi Torah dentro de ellos, en sus corazones la escribiré. Ambos profetas se refieren a una misma idea, la capacidad que tendrá Israel
para poder vivir de acuerdo a la voluntad divina por naturaleza propia, por instinto natural. Y es el cumplimiento que veremos en los próximos capítulos del libro de Hechos, donde el autor nos dice que los discípulos comienzan a reunirse y a vivir yahdav, en unidad. Se nos va a decir que se van a unir 3,000, 5,000 y que todos tienen la capacidad de vivir en comunidad. En otras palabras, que comienza la restauración de Israel espiritual y con esta capacidad de poder vivir en comunidad. Porque a veces, Emmanuel, y con eso termino, hay veces que las personas piensan que vivir la Torá se trata simplemente de seguir un sistema, digamos, legalista, ritualista, y la realidad es todo lo contrario. Cuando vemos los mandamientos de la Torá, la mayoría son simplemente un sistema de justicia social. Cómo vivir más equitativamente, cómo respetar a nuestro prójimo. Y lo vamos a ver a continuación, en la próxima semana, a partir de la próxima semana, cómo se agrupan cantidad de judíos, de israelitas piadosos, y comienzan a vivir en comunidades todos juntos en Jerusalén. En otras palabras, comienzan a poner en práctica el reino teocrático en comunidad. Excelente, Rabí. Sí, justamente hablaba con un amigo esta mañana, un estudiante de Torah, y hablábamos de que el mensaje de Rabí Yoshua no debe estar enfocado a la persona en sí, sino a la enseñanza, al método que él enseñó, a la forma de transmitir la Torah, que al final lleva a vivir una unidad, sean uno con ustedes, así como yo soy uno con el Padre. Por lo tanto, es una anulación completamente de mi deseo de estar solo. Vivir la Torá no es sencillamente estudiarla para allá y encender 2 velas de Shabbat. Vivir la Torá conlleva que yo tengo que vivir en una comunidad, yo tengo que tratar al prójimo, yo tengo que verla por las necesidades de los demás. Y de verdad que esto es maravilloso porque vemos que los discípulos están en este momento vivenciando un Shavuot en el cual se conmemora la entrega de la Torá y ahora están recibiendo el complemento, la Ruach HaKodesh. Esa inspiración divina que nos, en cierto modo, nos enseña no solamente la letra, sino el objetivo, el fin, el propósito. Y por eso dice Shaul, Mashiach es el propósito de la Torá. Entonces, de verdad que esto es maravilloso, es verdaderamente importante. No sé, Rabí, si tiene tiempo para alguna pregunta. Hay personas que quizás todavía, porque debemos entender, algunas personas vienen de un contexto religioso que el cual enseñaron ciertas doctrinas de manera muy fuerte. Entonces, hemos hecho la explicación de lo que significan las lenguas y para nosotros queda clara. Pero una Javera en el chat, en este momento en YouTube, pregunta, ¿las lenguas que habla el libro de Corintios se pueden interpretar entonces bajo el mismo enfoque? No le escucho, Rabí. Perdón, ¿me escuchas ya ahora? Ahora sí. Perfecto, gracias. Les decía que no es el término en griego no es exactamente el mismo en el libro de Hechos, acá referido a las lenguas, no es el mismo que se emplea en la correspondencia a las comunidades en Corintios. Y esto de raíz no significa que sean diferentes en contexto, porque el que hizo la traducción al griego del libro de Hechos no es exactamente el mismo que escribió Corintios. O sea, recuerden que las mismas ideas se pueden expresar en términos diferentes. Ahora, yo no tengo una respuesta, para serle sincero, no tengo una respuesta concreta con evidencias para decirle que es exactamente lo mismo o es algo diferente. Puedo vertir una suposición en este momento. Mi suposición es que el contexto en Corintios puede ser en efecto lenguajes,
que la referencia es a diferentes lenguajes, no como está tomando lugar acá. Pero como digo, es simplemente una suposición que estoy haciendo. Por lo tanto, Shaul requiere que hayan intérpretes de esa lengua o de ese idioma. Excelente. Yo opino lo mismo. Respondiéndole a Camilo, el contexto para mí de lo que dice Corintios se refiere a lengua como un sinónimo de lenguaje. Por eso, ¿de qué sirve que alguien instruya en otro idioma donde la congregación entiende, entonces no edifica? ¿De qué sirve que yo vaya a los judíos que hablan español a hablarles en hebreo y no saben hebreo? ¿Acaso por muy hebreo que hablen los va a edificar? Entonces, en cierta manera, si no hay intérprete, guarda silencio. De esa manera, si hay intérprete, va a edificar. Y si no hay intérprete, entonces no edifica, no instruye. Y por eso es muy importante las traducciones. Las traducciones nos ayudan a llevar el mensaje en su contexto a las personas que no manejan el idioma original del texto. ¿Para qué? Para que edifique, para que instruya, para que llegue el mensaje. Y por eso es muy importante el intérprete. Incluso, esto, aparte de ser una traducción literal, para los que entraron en las reuniones anteriores, una traducción conceptual, una traducción en contexto, la cual muchas veces amerita interpretación. Si no, la tuviésemos distribuyendo literalmente en un link en el idioma griego, pero nadie maneja griego, por lo tanto no edifica. Para mí ese es el contexto y yo creo que es bueno siempre mencionarlo. Muchas gracias, Rabí. Yo creo que con esto concluimos. No sé si usted tiene algunas últimas palabras. Nada más que invitarles a que nos acompañen. La próxima semana el tema va a seguir, como bien decía Manuel, enriqueciéndose porque ahora viene ya la interacción. O sea, ya hemos leído lo que Josué enseñó a sus discípulos, el mensaje de Josué directamente. Ahora vamos a ver cuál es o qué es lo que los discípulos van a transmitir. Recuerden, acaban de recibir inspiración divina para transmitir el mensaje con fluidez. Van a transmitir el mismo mensaje de Josué, pero digamos canalizándolo para cada receptor. Y veremos entonces cómo no solamente tomará lugar para los judíos de Jerusalén, los judíos de Samaria y luego en el confín de la tierra. Es decir, se va a ir canalizando el mensaje. Así que animarles a que nos acompañen en la próxima semana, si Hashem así lo permite. Y bueno, tampoco quiero despedirme sin agradecerles a todos los que nos están acompañando en vivo. Gracias por hacer su tiempo, por prestarnos este tiempo y también, claro, aquellos que nos verán en diferido, porque quizás la hora no es muy oportuna, sobre todo para los Javerim que viven en Europa, pero siempre recibimos sus mensajes, sus emails. Gracias por todo su esfuerzo de acompañarnos y sobre todo por compartir el enlace. El objetivo de estas charlas es que el mensaje llegue a toda persona posible. Alguien está preguntando acá, nuestro estimado Santos Rubio, cómo adquirir el libro, cuánto cuesta en moneda mexicana. No tengo idea, estimado Santos Rubio, pero me imagino que si entra en el sitio de internet, ahí le hará la conversión automática. Así que, sin más que decirles, solamente desearles muy buenas noches, gracias por la presencia y estén pendientes para la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Hasta muy pronto.